Te noto bastante mejor. Ya me he recuperado. El señor Ikutsuki quiere hablar contigo hoy. Ikutsuki... Ah, vale, es el jefillo de todo este asunto de las personas. Jefillo entre comillas. Ya basta de mamuts, no sé qué les ven, no son más que elefantes enormes. Y con eso cerramos la edad de piedra. Puf, estoy harto de pedruscos. Madre mía. Prefiero hablar del periodo Sengoku. Viene con una cabeza de samurái y toda clase. La historia japonesa es un aburrimiento hasta entonces. Pero me pagan por hacer esto, así que no me queda otra. Es duro ser adulto. El periodo... ¿Cómo se pronuncia el palito encima de la O, gente? ¿Jomon? ¿O Homon? ¿Será Jomon? Voy a llamar Homon. ¿Cuándo tendrán los samuráis su momento de gloria? Lanzaré una pregunta al tuntún y punto. Oye, Junpei. Siempre le preguntan a Junpei, tío. ¿Cómo eran las casas que se construían en el periodo Jomon? ¿Cómo voy a saber algo de esa época? ¿De qué narices está hablando? Periodo Jomon. Chozas de barro, casas elevadas, cuevas. Chozas de barro. Las chozas de barro se construían cavando un agujero y sujetando el techo con una columna. Nice. Qué potre hemos tenido. Quiero llegar a la época de las katanas. Lo demás es aburridísimo. Oyes a tus compañeros cuchicheando. Qué listo soy. Te has vuelto un poco más popular, madre mía. En 2 días nos conoce toda la ciudad. Tu nivel de encanto ha aumentado. Nice. Parece que hoy vas a tratar algo importante en la residencia. Decides volver pronto a casa. Vale, tenemos que volver con el tipo este. Con el jefe de, entre comillas, el asunto de las personas, cierro comillas. Mira el gato con la abuela. El centro comercial está repleto de gente yendo y viniendo. Vale, llegamos a la residencia. No hay nadie en el salón, estará arriba. Te han dicho que vayas al 3er piso. Vamos directos. Andamos súper rápido. Os lo dije en el primer capítulo, pero no me acostumbro a andar tan rápido. Al 3er piso. Vale, ¿dónde están las escaleras? No hay nada por aquí, ¿no? Ah, por cierto. ¿Dónde están las escaleras, please? Ah, vale, aquí. 3er piso. En el primero, segundo, creo que son todo habitaciones, en las cuales no podemos entrar a ninguna. Creo, igual podemos entrar a alguna. Ya lo miraremos. De momento vamos a hablar con el tío este. Anda, mira, Yukari. Ah, there you are. I'm glad that you're okay. The reason I asked you here is because I needed to talk to you. Please, have a seat. Oh, before that, I believe I mentioned him earlier, but this is Akihiko. How you doing? ¿Qué pasa, Akihiko? Me caíste mal en el primer capítulo, pero admito que me empiezas a caer bien. Okay, let me start off by asking you this. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? ¿Más de 24 horas? No. Do you remember the night you came here? You had to have noticed the signs. The streetlights went out, nothing was working, there were coffins everywhere. Didn't it feel like you were in a different time? That's the dark hour, a time period hidden between one day and the next. Está chulo el lore, ¿eh? I guess it's more like something people aren't aware of. But the dark hour does exist.
It occurs each night. Todas at las midnight. noches a medianoche. It'll happen tonight and every night to come. Ah, por eso Yukiko no Normal llegaba people don't cansada al realize colegio, it, porque since they're all son más sleeping horas. Yo inside decía, their coffins. pues si a partir de las 12 empieza la hora sombría y nos están observando todo el rato, o sea, Yukiko tiene que llegar con unas ojeras de mapache al colegio. Pero vale, hay más horas. But that's not what makes the dark hour so interesting. You saw those creatures. We call them shadows. They only appear during the dark. It's our job to defeat them. Sounds exciting, huh? Akihiko, why are you always like that? You just got hurt the other day. Now. He does his work well. No le gusta pelear y punto. Pero aún no nos han dicho cuál es el objetivo de estos tíos en la hora oscura. Si acabar con ella o hacer que los bichos estén controlados. Sección extraescolar de ejecuciones de sombras. Vale, matar a sombras, básicamente. We're classified as a school club, but in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Mitsuru is the leader. I'm the club advisor. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. ¿Cómo lucháis contra ellas? Con las personas. ¿Y la policía qué? La policía no sabe nada, ¿no? Unfortunately, the police can't do anything during the dark hour. Although rare, there are those who can function during the dark hour. Some may even awaken to a power that enables them to fight the shadows. That's Persona, the power you used the other night. The shadows can only be defeated by Persona users, which means it's all up to you guys. Entendido, no hay I'm ninguna glad you're duda. quick to understand. No hay ninguna duda absolutamente. Una pistola sacas ya de repente. What he's trying to say is, we want you to join us. We've prepared an Esta no es evoker falsa, for you. We'd like you to lend us your strength. Evocadoras, se llaman así. Queremos que nos ayudes con tu poder, ¿vale? Así llamamos a las personas. I was afraid you'd say no. ¿Que no? Welcome aboard. Thank you so much. I'm really glad. Oh, I almost forgot. About your room assignment. Ah, me van a dar otra habitación, es verdad. Why don't you just stay here in your... I don't know what the holdup is, but I guess it worked out Ah, no, in the end. me voy a quedar en mi habitación. Estaba a gusto en mi habitación. No le pasaba nada. Hold up. But wasn't that... Shh. Oh, never mind. Calla, Yukari. It doesn't matter anymore. Oye, es una voz misteriosa dentro de tu cabeza. Eso es lo de la Velvet Room, ¿no? Ah. Las cartas. Es verdad. Vos tendréis nuestra bendición cuando deseéis crear una persona del arcano loco. Si hay tipos de persona como los Pokémon, pues igual. Has creado un vínculo nuevo. Solo que aquí son como con nombres más raros. Sientes cómo crece tu fuerza interior. Algunos son más de curar, otros son de debilitar, otros son de atacar. Pero todos, o sea, la persona del prota casi siempre hace de todo. Solo que luego, claro, te puedes especializar, pues, que cure un poco más, que pegue un poco más, que debilite un poco más, que tal. Pero es bastante equilibrado. ¿Recuerdas lo que comentó Igor sobre el poder de los vínculos? Llega la hora oscura otra vez. Tengo ganas de ver a las personas de este juego, a ver si son como las otras, de los otros juegos, o cambian bastante. De momento, el del prota mola un montón. Chico misterioso. Oh, Dios mío. Qué mal rollo. ¿Quién eres? We've met before. Soon, the end will come. Madre mía, qué mal rollo, niño. Fuera de mi habitación. I remembered, so I thought I should tell you. Está vestido como de cárcel, ¿no? Ay, yo paso. Ah, que le den al apocalipsis. ¿Y el final? The end of everything. But to be honest, I don't really know what it is.
Oh, looks like you've awakened to your power. And an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. It may prove to be your salvation, depending on where you end up. Dios, qué mal rollo. Do you remember when we first met? I expect you to honor your commitment. Espero que cumplas tu palabra. I'll be watching you. ¿Qué palabra que even le if you prometimos? forget Que íbamos a about me. asumir responsabilidad de nuestros propios actos, ¿no? Eso es lo que firmamos en el contrato. Te estaré observando aunque te olvides de Okay, mí. then. Dios mío. Parece hasta malo. El chico desaparecido. Oyes algo, parece que te están llamando desde la planta Hey, baja. it's me. Can you come down here? Me ha gritado desde la planta baja. Ah, vale, que ya estoy aquí. Okay, he's here now. So Digo, me está what's gritando this desde la all planta about? baja en mi habitación. Que estoy There's como en el someone I wanna tercer piso, o en el introduce. segundo. O estamos en el Hey, primer piso. hurry up. No me acuerdo. Hold your horses. This is freaking heavy. Anda, Junpei. Junpei? Why is he here? Wait, don't tell me. This is Junpei Iori from Class 2F. He'll be staying here as of today. What's up? Pues el mejor del grupo, He's staying here? de momento. You've got to be kidding me. I bumped into him the other night. He has the potential, but he just awakened to it Ah, recently. mira, también tiene persona. I told him about us, and he agreed to help. Nice. You have the potential? Ese me da que va a ser ¿Real? full daño, ¿eh? No sé por qué me da que Yukari va a ser más de curar y el otro va a ser igual de debilitar. O igual el otro es full daño y el otro es de debilitar. No sé. Yukari seguro que es de curar, no sé por qué me da. He found me crying like a baby at the convenience store. Igual no, ¿eh? Surrounded by a bunch of coffins. Ya lo veremos. I don't remember Pero much, tiene pinta. but man, that's embarrassing. He said that's, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. Did you guys know that? Ajá. Oh, that's good. You should, since you're a Persona user. But man, I was shocked to find out about you guys. I had Bueno, no encima vamos idea. todos a la misma clase. Bueno, menos el del chaleco rojo que no sé si va a clase. Va al cole seguro, pero a la clase creo que no. No le hemos visto aún de momento. Igual se sienta atrás del todo. Pero no me sorprendería que fuera nuestra I clase. bet you're Pero creo que no. stoked too, right? Having me join? Yeah, bye. Huh? A Yukari le mola ese tío. Yeah. A Yukari le mola un montón, Junpei. Well, enough with the introductions. I think we're about ready. We're gonna go do something? Sweetness. Sí, este tío quiere matar sombras. No le culpo. With this many people, we can start exploring that place. Yeah. You mean Al Tartarus? Tartaro. Tartaro. ¿Qué es eso? Parece una salsa. Madre mía. We believe we can find the reason for the dark hour there. I hope so. O sea, nuestra misión es averiguar el por qué es la hora sombría y a ver si podemos borrarla del mapa. Pensaba que ya habrían averiguado eso. Por ejemplo, en el Persona 4 no es que, aparte de intentar quitar el mundo este de las sombras y todo esto, básicamente tu objetivo principal es salvar a la gente, no acabar, ¿sabéis? Es lo mismo pero es diferente. Escuchas una conversación. Buenos días, todos los lunes me levanto con un sueño. Yo también, lo único que puedes hacer es dormirte en la primera hora. Mañana tenemos reunión por la mañana. Uf, qué pereza, haré como si no me hubiera enterado. Qué grande. Siempre hay alguien hablando en la puerta, ¿eh? Siempre están esas dos chicas hablando de sus cosas. Mediodía ya. No, no está en clase el del chaleco rojo. Thought I was gonna fall Perdona, pero asleep se me ha in olvidado el there. nombre. Creía que me iba a quedar dormida. La casera.
Can I have a minute? Come to the lounge when you get back to the dorm. I have something to tell everyone. Oh, are we having that talk? I'll save the details for later. Nos See you vemos there. allí. Has venido hasta el colegio. Has venido hasta el colegio para decirnos que cuando volvamos hablamos. ¿De verdad has hecho eso? Has venido desde la residencia, has pillado un tren, has venido al colegio y ahora vas a pillar otro tren. Para nada. Wow, she did. She's probably busy with things like student council. Ah, Unlike us. que también tiene que ver con el colegio. Vale, vale, me callo. Tiene lógica entonces. Ooh, Yucatan. Do I sense some hostility? Well, it's not that I don't like her. She's just... Nah, dilo ya, te cae mal, Yukari. Dilo ya, Yukari. Hoy te han dicho que vuelvas pronto. ¿Cómo no? Si me dicen siempre que me voy a la cama. Pronto, decides ir directamente a la residencia con Junpei. Siempre me dicen, oye, ¿por qué no te vas a la cama? En plan, nadie quiere estar conmigo, tío. Todo el mundo, ¿por qué no te vas ya a la cama? Te lo digo así, porque me preocupo por ti, ¿eh? Pero ¿por qué no te vas ya a la cama de una vez? Has pasado otra vez hablando con Junpei y echándoos unas risas a base de chistes malos. Okay, everybody's here. I'd like your undivided attention. For a long time, Mitsuru and Akihiko were the only Persona users we had. But that Mitsuru y number Akihiko. recently Ahora jumped sois to 5. 5. Therefore, starting tonight at 12 a.m., I'd like to commence the exploration of Tartarus. Vale, sí, ya empezamos el juego de Sorry, verdad, gente. I asked this yesterday, but what's this ¿Qué era eso del Tartarus thing Tartaro? again? You haven't seen Es it, el mundo Junpei? de las sombras, ¿no? Supongo. Así en términos generales. It's no surprise, since it only appears during the dark hour. The dark hour? Just like the shadows. Interesting, huh? And it's the perfect place for us to train. Es que tiene cara de malo, tío. Es que tiene cara de malo. You can think of it as a shadow nest. Nido de las sombras, el Tartaro. Whoa. Their nest, huh? But, Senpai, what about your injury? Since Akihiko hasn't fully recovered yet, he'll only come as far as the entrance. Yeah, I know. Well, I'm sure he won't complain, as long as you don't go too far in. Since we're dealing with shadows, Tartarus isn't something we can avoid. Relax. Junpei ya I've got tenía your idea. backs. I'm not so sure about this. No se fía nada, no le cae. Es que What Yukari about you, quiere con Mr. Junpei, pero vamos, quiere ya. I'll stay here. As you know, I can't summon a persona. No puedo invocar personas. Qué pena, me caes bien. This is it? This is the place? Why here? Porque venimos aquí, supongo que pasará eso, que cuando se hará noche oscura todo se deformará y se mezclará con la dimensión Just wait a esa. few minutes. Y esto será la entrada gigante, súper épica al Tartaro. It's almost midnight. Ya casi es medianoche. ¿Es la entrada del colegio? No, ¿no?
This is Esto es el Tártaro, el laberinto que se labyrinth that revela reveals durante la hora itself. sombría. Labyrinth? Laberinto. What are you talking about? Laberinto. What happened to our school? No creo que no nos podamos perder, ¿no? Ah, vale, sí, eran las puertas del Insti. Once the dark hour passes, everything returns to normal. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower? Ya muy concreto, ¿no? El que sea el instituto. No lo saben, ¿no? You don't know either? No. I'm sure it's complicated. Who cares anyway? It's not like it would change our minds about... Well, maybe now we'll find out. Mitsuru and Ah, I es have la only primera gone in vez to que take a entran. peek. This'll be our Michu, first solo time hemos echado un exploring it. vistazo. Esta será nuestra primera exploración en serio. Exciting, isn't it? There has to be some sort of clue in here about the dark hour. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be accompanying us today. I know. You don't have to remind me. Whoa. It's just as cool on the inside. But it sure is creepy. This is only the entrance. The labyrinth lies beyond Tiene the todo door at the top relojes of por the todos los lados, si os stairs. fijáis. Mirad el reloj de la izquierda, está completamente ido de la olla. El laberinto se encuentra tras la puerta que hay en lo alto de las escaleras. First, we'll have you three get a feel for this place. Why don't you go have a look around? Sí, vamos para What? adentro. By ourselves? ¿Sí, no? We're not asking you to go very far. And I'll be feeding you information from here. So you two didn't plan on coming in the first place? El Akihiko ya ha dicho que no podía ir, We're que also tenía que gonna quedarse appoint a vigilando, pero la leader otra to no make sé por any qué no entra. necessary decisions. For real? Me va a One poner of un us? capitán. Oh, me, pick me. Todos llevamos un brazalete. Me recuerda un poco al puto tercer rey. Pero supongo que será el brazalete de la escuela. You're in charge. Ah, ¿mando a mí el mando? But wait, why him? He doesn't look like a leader. But he has fought them before. Seriously? That's true, but there's another reason. You two. Can you summon your persona without any difficulties like he can? Yeah, of course I can. No lo creo. I think so. These are shadows we're talking about here. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. Ves una puerta extraña. Ah, la Velvet Room. Seguro que es la... ¿Y esa moto? ¿Y esa pedazo de moto? Eso solo la voy a meter, tío, pelo. I've been waiting for you. The time has come for you Ha llegado el to momento de reap hacer the uso de tu power poder. that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Eso nos preguntamos, capullo. regrettably, Lamentablemente todavía eres you are incapaz de not responder yet. estas preguntas. That is Por eso why debes tener en cuenta la you must naturaleza be de tu made- poder. ¿Qué naturaleza? Your power is unique. It's like the number 0. It's empty, but at the same time holds infinite possibilities. Qué guay, ¿no? You, my boy, are able to possess multiple personas and summon them as needed. And when you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. There may be times when they are difficult to grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind.
My spare time will soon be scarce. ¿Qué está pasando? Estamos como cayendo, ¿no? Mirar el background. La zona de atrás. Si estamos subiendo, parece como un ascensor gigante. Pronto empezará a tener menos tiempo But libre. please, come again of your own accord. I'll tell you then about my true role, the manner in which I can Vale, creo que best con este assist podemos... Si es como en el 4, podremos fusionar personas y así. you. Until then, farewell. Y crear una persona nueva a partir de esas dos y con nuevos poderes y mucho mejor y todo eso. Creo que puede estar guay. Hey, are you alright? Yeah, what's up? You look like a zombie. Te has quedado todo zombie. Nada. Ah, misterio, Don't tell me you misterio. just dozed off. You're like that coach who fell asleep during the championship game. Come on, man. You're supposed to be our leader. Cut him some slack. If nothing's wrong, then let's get going. Venga, vamos para adentro. Tengo ganas de ver cómo son las zonas en este juego. Igual que eran la tele de Midnight en Persona 4 y los palacios en el 5. A ver cómo son aquí. Puedes comprobar tu estado pulsando el botón triángulo. También puedes guardar tus progresos haciendo el reloj que hay en la izquierda de la entrada. Vale. El triángulo. Vale, habilidades, objetos, personas, equipo, estado, vínculos. ¿Puedo ver las personas de... Ah, vale, equipo, lo que llevamos... ¿Había un anillo ahí? Equipado. Ah, es un reproductor de música. Reproductor de música portátil. Vale, vale. Llevamos siempre los cascos. Vale, no puedo ver nada de momento de los demás, así que vamos para allá. ¿Y esta motaca? ¿Te importaría no tocarla? Ahí llevo el material que uso para recabar información y es frágil. Vale, vale, pues vamos para adentro. ¿Estás listo? Sí, lo estoy. Buena suerte. Vamos para adentro. A luchar. Tartaro. Bloque 1. Madre mía, Yukari, ¿qué llevas? So, ¿Un arco this es is eso? it, huh? I hope I don't El get otro lleva la lost. katana del 4 y nosotros un... Ah, ¿cómo se llama la espada española? De esgrima. Española no, joder, pero de esgrima. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. A ver si no me pierdo. Can you all hear me? Whoa. Is that you, senpai? Menos mal que era una espada pequeña. I'll be providing audio backup from here on out. Wait, you mean you can see inside here? It's my persona's ability. Anda. I'd like to join you, but the structure of Tartarus changes Qué from guay. day to day. That's why outside Mola que support den una is explicación a imperative. todo. Well, that makes me feel a whole lot better. Que tenga sentido. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any minute. They shouldn't be too tough, but proceed with Avanzar con practice makes cautela. Esto perfect. está lleno de sangre. La práctica hace al maestro. Right. Vale. No sé si podremos meter ataque sigiloso por detrás para pillar el primer turno. Pero supongo que sí. Si llevamos la espada por el pasillo. Why is she always like that? Vale, vamos para allá. Empecemos. Recordad que vais a entablar combates reales. Veamos si podéis eliminar a todas las sombras que deambulan por este piso. Vale. Para empezar, aquí hay un maletín. Obtienes alma de polvo. O alma en polvo, no me acuerdo. Aquí hay una sombra. Detecta una sombra ante vosotros. Avanzad y golpeadla antes de que os ataque. Vale, sí. Ataque sigiloso. Pulsa X para utilizar tu arma. Si puedes golpear a un enemigo antes de que este te golpee a ti, comenzarás el combate con ventaja. ¿Me ha golpeado? ¿O le he golpeado yo? Takeba has informed me about your power,
but nevertheless, you have minimal combat experience. Would you like me to explain the basics of battle? No, no hace falta. Okay. Then I want you to defeat the enemy before you. Si hace falta que os explique algo, os explico. Si hay algo así que os lo explico, ¿vale? Pero es un combate bastante básico. Lo que os he explicado en el primer capítulo. Ataque básico. Asalto es todo el rato. Es como ataque automático. Que todos los turnos tú vayas a atacar. Igual que si le doy habilidad, asalto es todos los turnos va a hacer lo mismo. Habilidades, objetos y las tácticas de los compañeros, que lo voy a cambiar ahora. Ir por libre, no. Curar, apoyar, asignar objetivo, dar la orden de ir a por un objetivo en específico, dar libertad de acción, no. Vale. Ah, vale. O sea, no puedo... Le voy a dejar que vayan por libre de momento. O sea, no puedo... Equipo. Dar la orden de ir a por un objetivo en específico. Vale, no puedo asignarles que ataquen lo que yo quiera que ataquen. O van a ir automáticos siempre. No sé, de momento vamos a cargarnos a la sombra. Daño leve de fuego a un compañero. A un enemigo, perdón. Un compañero. Y golpea. Vamos a usar el ataque de fuego solo para ver cómo es. Está muy chula la persona del bot. Vale, habilidades del fuego. Vale, y esto es cuando pegamos un golpe crítico. El golpe crítico se pega porque hemos utilizado un ataque que le hace especialmente daño a un enemigo. Es como si utilizamos en Pokémon el fuego contra la planta, pues le hacemos un crítico. Si dejamos a todos los enemigos de combate en crítico en el mismo turno, podemos hacer lo que sale ahora mismo en pantalla, que es podemos atacar todos a una. Como un rush, un combo. Nice, primer combate. Parece muy Persona 4. Alma en polvo. Vale, vamos a seguir para adelante. Hay una persona ahí a la derecha. Debería haber unas escaleras cerca, ¿podéis verlas? Las escaleras son la única forma de pasar al siguiente piso. Hoy no puedo dejar que subáis, pero no olvidéis este detalle la próxima vez. Vale. Otra sombra más adelante. Si consigues acercar al enemigo antes de que este te detecte, ganarás la iniciativa. Por el contrario, si el enemigo te golpea primero, él te ganará a él. ¡Ay, la cámara! ¿Me va a golpear? No. Me ha golpeado él. Me ha golpeado él. Now's a good time for me to explain about attack properties, which are important to consider during battle. Debería atacar el primero. Do you want to know more? Venga, así que nos lo explique por si acaso, parece algo diferente. Nearly every type of attack is associated with a particular property. For example, swords can be used to do slash attacks, while bows are used to do pierce attacks. Vale, esto es nuevo. Skills, on the other hand, have different properties. Bufu, for instance, indicates an ice attack. Now, most enemies are vulnerable to certain types of attacks. In other words, they have weaknesses. A fire skill will deal greater damage to an enemy that's weak against fire. With my power, I can analyze an enemy to determine its weaknesses and strengths. That falls under tactics. Vale. Cuando se analiza un enemigo por primera vez tendrás que esperar un tiempo a que lleguen los resultados, ¿vale? Una vez que los tengas, puedes revisarlos inmediatamente cada vez que puedas analizar este tipo de enemigo. Puedes saber si un enemigo no ha sido analizado si te muestra un signo de interrogación al seleccionarlo como objetivo para analizar. Puedes seleccionar la opción analizar dentro del menú de tácticas o pulsar el botón L1 para ordenar directamente el análisis del enemigo. Do you follow? Yes. The enemies you're facing have a weakness that you can exploit. Why don't you give it a try? Vamos a pedir que analice a esto. Roger. I'll attempt to analyze the enemy. Vale. Roger. I'll attempt to analyze Ok. the enemy. Vale, de momento no tenemos info, entonces ha dicho que iba a tardar algo. Vale, esto les afecta al fuego, así que Adi a por él. No le vamos a poder hacer el rush ahora, porque creo que hemos tirado a uno, pero tenemos que tirar a los dos. Eso sí, cuando hacemos un crítico podemos volver a atacar. Creo que si le meto otro Agi a este, podemos hacer el rush y cargarnos los a los dos. Yo lo llamo rush, ¿vale? Pero no se llama así. Ahora, rush attack.
stunning Nice. victory. Segundo combate. Para el siguiente ya tendremos la información del enemigo. Otro maletín por aquí. Tienes medicina, nice. Ahora parece fácil, pero si es como las otras personas se empezará a complicar poco a poco. Parece que hay una sombra a la vuelta de la esquina. Acercaos con cuidado para que no os descubra. El mapa os será de gran ayuda durante vuestras exploraciones, así que aprovechadlo. Vale. ¿Nos verá? Yo quiero meter el ataque por la espalda. Bueno, da igual. Toma, ahora le atacamos nosotros. Bueno, ahora son 3. Were you able to exploit the enemy's weakness in the last battle? If you didn't already notice, doing so will also grant you an additional attack. Vale, lo que os decía. Would you like more details? No. Es lo que os he explicado Then antes. proceed with the battle. Use what you've learned to quickly dispose of the enemy. Vale, pues vamos a hacer un combo. Vamos a meter 3 agis que consume mana. La barrita que veis ahí. Luego hay ataques que consumen vida, si no recuerdo mal. Por ejemplo, la otra habilidad que tenemos, esta, veis que en vez de PE pone PS. PS es la vida. Nos consume 6 de vida hacer ese ataque. Valga la redundancia. You struck the enemy's weak point. Nice. Vale, a por el último. Attack again. Here's a chance. Rush attack. Get back here, you son of a... Full combo, You have the potential to grow even stronger. Saca una carta. Ah, vale, como en el Persona 4 igual. Hay aprendido unas cartas misteriosas en tu mente. Te preguntas si esto es a lo que se refería Igor. Al terminar un combate es posible que aparezcan varias cartas ante tus ojos, permitiéndote elegir una. Si la carta que eliges tiene una persona, te harás con ella. Otras cartas tienen efectos o recompensas específicos. No pierdas de vista la carta que más te interese e intenta dar con ella. Vale. ¿Cuál elegimos? Ah, vale. Ay, no me he quedado con ninguna. Quería elegir la persona, pero no pensaba que iba a cambiar así. Has elegido una carta de un arcano menor, espada de rango 1. Tienes arco de prácticas. Arco de prácticas, un arma. Bien, subida de nivel. Ya puedes crear personas cuyo nivel sean igual o superior al nivel 3. Nice. Yes, my skill level Mira, has yo también increased. subí de nivel. Medicina. Y por aquí ya no hay nada más, ¿no? Ah, vale, por aquí. No, pensaba que teníamos que interactuar con eso. Bastante grande para ser el primer nivel del primer bloque. Deberías utilizar objetos curativos antes de estar en combate para... Vale. Si no tienes... Pide a Takeba que os cure. Deberíais acostumbrarte a comprobar tu estado antes de entrar en combate. Pide a Takeba que os cure. Si tu otro compañero del equipo tiene una persona con habilidades de curación, deberías aprovecharlas. Vale, es que aún no vimos a las personas de los otros. Me ha atacado él. There is a better way to defeat all of your enemies in battle than to attack them individually. You can perform an all-out attack. Vale, esto es lo del rush attack. Then, that concludes the basics of battle. Shadows become stronger the further you advance. If you don't think you can win a battle, Es verdad que retreat at podemos once. subir. Vale. There may be times, however, Por cada when an piso, escape los will be combates son impossible. cada vez más jodidos. This battle is one of those times. Good luck. Ahora, por ejemplo, son 4 y eso que ni siquiera subimos de piso. Vale, tenemos maná de sobra. Así que voy a hacerles lo mismo de antes, gente. Una guía a todos y muertos. Ya en los siguientes combates va a llegar un punto que no voy a poder hacer esto y ya veremos a las personas de Yukari y de Joan Base. Pero de momento vamos a hacer esto. Es lo más safe. You exploited the enemy's weak. One more. One more, no. Two more. The enemy ¿Por qué el is Yukari y el otro vulnerable. no están a full vida ni a full mana? You attacked the enemy's weak point. Here's a chance. Let's get him. Ataca. Get back here, you son of a... You have the potential to grow even stronger.
Vale, ahora nos tenemos que quedar... 2 personas. Nice. La de la izquierda creo que es para curar y ataque de hielo, si no recuerdo mal de las otras personas. La de la derecha ni idea. Esta quiero. Apsara en tu corazón. Vale, ahora podemos usar a esa en vez de a... Orfeo. Nice, ella también subió de nivel. Regresemos a la residencia por ahí. Debe abrir un punto de acceso en el lugar de este piso. Os servirá para volver a la entrada. Como no hay enemigos, podéis probar a separarlos. Para registrar la zona, ¿podemos separarnos? Anda. Vale. ¿Separar al equipo? Da esta orden para que los miembros de tu equipo se pongan a buscar escaleras, puntos de acceso y objetos. Pero si tus compañeros no son muy fuertes, pueden ser presa fácil para los enemigos. No pierdas de vista sus PS. Anda. Esto es solo del Persona 3. Creo que en el 4 no podíamos hacer eso. Mirad el mapa. Vale, este encontró un maletín. He encontrado el punto de acceso. ¿Qué quieres hacer? Anda, encima no tengo que moverme. En cuanto lo encuentre me dicen. Vale, nice. Volvamos. ¡Qué bueno! Esto era una Persona 4 que no estaba. O estaba y no lo usé. Yo no lo vi, desde luego. Me está gustando ya más que el Persona 4, Hasta en la historia también. Bueno, es que el Persona 4 la historia me gustó mucho. Pero de momento va muy bien esto. Welcome back. So, how was it? Ha estado chupado. I see. Super suave. Well, if you gained confidence, that's the best thing you could have achieved. Wow, I never knew I had that kind of power. Si no has hecho nada hoy. Hoy lo he hecho yo todo. We kicked some ass. But Pero damn, mañana seguro que lo I'm tienes que beat. hacer. That's because you were bouncing around like a little kid. Yeah, you look pretty tired yourself, Yucatan. Nosotros con las I'm manos en still el trying bolsillo to en plan catch de... my breath, actually. Fucking noobs. That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Don't worry though, you'll adapt. But I'm surprised. You all did much better than I expected. At this rate, they'll catch up to you in no time, Akihiko. We'll see about that. O sea, ya aquí Hiko es como el pro de aquí. Es una voz misteriosa dentro de tu cabeza. Vos tendréis nuestra bendición cuando decidéis que eres la persona del arcano loco. Otra vez. Es la misma carta que salió antes, creo. El vínculo Shish ha llegado al nivel 2. Shish. Ha aumentado tu poder para crear personas del arcano loco. Vale. De momento no estamos creando personas ni nos han explicado cómo, pero creo que eso es en la Velvet Room. Si es como en el 4 es en la Velvet Room y aún no nos lo han explicado, no nos han dado la opción de...